quebrantar tu corazón y que puedas reconocer que necesitas del Señor, que lejos de Él nada podés hacer, que Él tiene que ser tu puerta, Él tiene que ser tu camino, tiene que ser tu salida, Él tiene que ser tu refugio, ¿no? El salmista David decía, mi roca y mi castillo eres tú, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos. Es como que el salmista David le da renombre al Señor en todas las áreas de su vida, y esto es lo que tiene que ser el Señor en tu camino justamente, y este es el propósito de este programa, Tiempo de Decisión, de que vos decidas, de que vos tomes una decisión, y la decisión la tomes en Dios, la tomes en el Señor. Yo meditaba en esta palabra, donde anoche justamente una visita, un evangelista llegaba a la iglesia del pastor Darío, y trajo esta palabra, ¿no? Y una palabra que me tocó predicar muchas veces a mí en campañas, la he usado para predicar en una campaña que no hace mucho, el año pasado me invitaron a predicar ahí en la iglesia del pastor, ahí de la iglesia cuadrangular, también en Remedio de Escalada, y la predicaba al aire libre, una palabra donde yo le pondría como título, gritas o te callas. ¿Por qué te digo esto? Porque acá esta historia habla de que Bartimeo era una persona que estaba en el camino donde pasaba Jesús, donde él escuchó que pasaba Jesús por ahí. Él no lo veía porque estaba ciego, no lo podía ver, pero escuchaba el ruido, la multitud de gente. No sé si en alguna oportunidad lo escuchó predicar o hablar al Señor, la Biblia no lo dice, pero escuchó, dice la palabra de Dios, que Jesús pasó por ahí. Y cuando escuchó que pasó por ahí, por Jericó, él comenzó a gritar. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aparentemente, por lo que dice la palabra del Señor, sus gritos eran fuertes, o tal vez eran molestos para algunos, porque se trataron de callarlo. Trataron de que él dejara de gritar y dejara de clamar de esta manera. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba aún mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoció que Jesús pasaba por ahí, seguramente a sus oídos llegó que Jesús hacía milagro, que él era el único que podía sanarlo, o que era el Hijo de Dios y podía tener misericordia de él y podía libertarlo de esas condiciones en que él estaba. Y quisieron callarlo. Y por ahí no, en esta escala en tu vida te puede estar pasando lo mismo a vos. Puede ser que estés viviendo un problema, estés pasando por un problema. Y la situación a veces hace que nosotros dejemos de orar o que no nos acordemos de Dios. Pero hay algo que pasó con este varón, con Bartimeo. Él tenía problemas, él estaba ciego, pero él no dejó de orar, él no dejó de gritar, él no dejó de clamar, no dejó que la situación lo acallaran. Él gritó aún con más fuerza, clamó con más fuerza. Por eso como título yo le he puesto a este mensaje, gritas o te callas. Y acá este varón gritó, no se calló. Así que si hoy estás en problema, si hoy estás en situación en la cual vos no podés salir, y clamá. La solución está en gritar, la solución está en orar a Dios. Y justamente este Bartimeo empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, de tal manera que como nunca se calló, como nunca dejó de gritar, Jesús lo oyó. Dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora yo digo, mirando esta palabra, digo yo, cómo a veces en situaciones en la vida o problemas que tenemos, pasa que recibimos dos tipos de mensajes. Y acá hay un mensaje de una persona, que la Biblia no dice quién, pero a veces nos ocurre a nosotros también. Hay mensajes negativos, mensajes contrarios a la voluntad de Dios. Y este mensaje contrario a Bartimeo eran tratar de callarlo, que dejara de gritar. Pero sin embargo hubo un mensaje positivo de alguien que le dijo, se acercó a Bartimeo, me imagino yo, lo toca, dice, tenés confianza, Jesús te está llamando.
Y yo entiendo que cuando Jesús te llama para algo. Yo entiendo que cuando Jesús te llama para darte de su amor, te llama para darte de su bendición. Y acá lo manda un mensajero, alguno de sus discípulos, seguramente no dice quién, pero dice, ten confianza porque Jesús te está llamando. Cuando Jesús te llama es porque quiere bendecirte. Y justamente Bartimeo, cuando oye este mensaje que era diferente al primero, el primero quería callarlo, el primero que decía, deja de gritar, cállate la boca, pero este le dijo, ten confianza, Jesús te llama. Este Bartimeo, el ciego, se levantó y soltó algo que lo condicionaba, y lo que lo condicionaba a él era su capa. Su capa marcaba su identidad era que era ciego. Lo que marca hoy, por ejemplo, en nuestro país, reconocemos a una persona ciego porque anda con un bastoncito blanco, sabemos que esa persona es ciego. Y acá, en esta ciudad, en este país, para que vos lo entiendas, en Jerusalén, lo que mostraba la identidad de un ciego era una capa. Y este ciego, Bartimeo, cuando recibe el segundo mensaje, que el mensaje era de parte de Dios, era un mensaje distinto al primero, un mensaje de parte del Señor, dice, ten confianza, Jesús te llama. Él suelta algo que lo condicionaba. Eso estaba marcando en el corazón de Bartimeo, de que él tenía fe y que estaba creyendo que Dios lo iba a sanar. Y eso tenés que hacer hoy, soltá lo que te está condicionando. No sé cuál es tu problema, no sé por lo que estás pasando, pero soltalo en esta noche, ponete en pie, levantate en confianza, porque hoy trae una palabra Dios a tu vida y te está diciendo, levántate, tenés confianza, porque Jesús te llama. No es Raúl, no es el Canal 8, es el medio que Dios está usando para que vos estés en esta noche escuchando esta palabra. Tenés confianza, Jesús te llama. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, así que soltá lo que te está condicionando, porque te puede ocurrir y te puede pasar lo mismo que le pasó a Bartimeo. Recibí tu milagro, recibí la respuesta que está buscando hoy para tu vida. Gloria al Señor. Pasa que cuando Bartimeo suelta su capa, dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a donde estaba Jesús, se acercó a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Entiende esta palabra en esta noche. Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Si tú has soltado lo que te condicionaba, si tú has soltado tu problema y estás confiando en el Señor, Él te está preguntando en esta noche, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y clámale al Señor, clámale a Dios, respóndele en esta noche. Esta palabra a mí me llevaba también al Antiguo Testamento, ahí donde dice Jeremías, capítulo 33, le dice Dios al profeta, clama a mí y yo te responderé. Y aún más le dice, y te mostraré cosas ocultas y maravillosas que tú no conoces. Quiere decir que para vos recibir una respuesta, primero tenés que clamar. Primero tenés que orar. La palabra de Dios dice ahí en San Mateo 7, verso 7, que el que pide recibe, que el que golpea se le abre, que el que busca halla. Gloria al Señor. Estas son palabras con principios, palabras donde sí o sí se tiene que cumplir en tu vida. Si vos golpeás una puerta y hay alguien del otro lado de la puerta, seguro que esa puerta se va a abrir, seguro que esa puerta te la van a abrir. Gloria al Señor. Seguro que si vos buscás también vas a hallar lo que estás buscando, porque son palabras con principio. La palabra de Dios dice que Dios le habla a Jeremías, clámame y yo te voy a responder. Y aún más todavía te mostraré cosas. Si nosotros entramos en la intimidad con Dios, si entramos en esa búsqueda, en la oración, gloria al Señor, hay una respuesta para tu vida, porque la Biblia dice que si vos clamás, Él te responde. Y esta experiencia la vivió Bartimeo. Él gritó. Él no se cayó cuando quisieron acallarlo, él no dejó de gritar, él no dejó de dar voces y aún la multitud no pudo amedrentar ese clamor porque Jesús oyó. Cuando Jesús oyó se detuvo su caminar y mandó a decirle a Bartimeo,
ten confianza porque Jesús te está llamando. Y cuando le pregunta qué quieres que haga, el problema de Bartimeo era su ceguera. ¿Cuál es tu problema? Decláreselo al Señor. ¿Cuál es tu dificultad? Declaráselo a Él en esta noche. Decíselo a Él en esta noche. Y le dice, Señor, recobrar la vista, eso es lo que quiero. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Lo único que te puede librar del problema en esta noche que vos estás viviendo es justamente tu fe. Tu fe te puede declarar libertad. Tu fe en esta noche puede hacerte salvo. Salvo de los problemas, salvo de una enfermedad, salvo de lo que estás pasando. Esto me hace a mí también recordar cuando Pablo, el apóstol Pablo, le dice a una iglesia, a la iglesia de los Corintios, esto no es por vista, esto es por fe. Lo que vos te animes a creer, lo que vos te animes a confiar, eso va a Dios a hacerlo. Lo único que puede limitar a Dios es tu fe. Si vos crees que Dios puede hacerlo, Él lo hace, porque nada es imposible para Dios. Gloria al Señor. Me recordaba un testimonio que me llegaba en un mensaje que tengo ahí archivado en un CD, donde un muchacho fue a la cárcel acusado por algo que no hizo, y para que su familia no se enterara, guardó silencio. Él se cayó la boca y entonces su madre lo buscaba a este hijo desesperadamente, lo buscaba, no sabía nada de él, no tenía noticia porque de un día para otro desapareció y no tenía ninguna novedad. El tema es que no tenía noticia la madre porque él guardó silencio por vergüenza. Él decía, yo no quiero que mi mamá me vea en esta situación en la cárcel. Y sin embargo él era inocente, lo habían acusado de algo que no había hecho. Pero dice que este muchacho, cuando lo llevaron a un lugar, a un calabozo, antes de ir al juzgado para que el juez le dé la sentencia, dice que en esa parte del calabozo él empezó a leer lo que estaba escrito en las paredes, y en las paredes decía socorro. Miraba abajo y decía socorro, decía el nombre de otra persona y decía socorro. Y entonces él entendió que tenía que pedir socorro. Él entendió que tenía que clamar, que tenía que gritar. Por eso, como título de este mensaje, yo le he puesto gritas o te callas. Vos podés hacer dos cosas. Si te callás, vas a vivir en el silencio y no vas a tener respuesta. Pero si vos pedís socorro, si vos pedís auxilio, si vos clamás en esta noche, hay una respuesta para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu problema. Hay una respuesta de parte de Dios. Por eso déjame decirte hoy como siervo de Dios, como predicador de esta palabra, Jesús te llama, ten confianza. Gloria al Señor. Y resulta que este chico, yendo al calabozo, otros presos junto con él, ¿por qué no llamaba a tu mamá? ¿Por qué no le decía a tu mamá dónde está, lo que te pasa? Y él tenía vergüenza, pero sin embargo dice que la madre estaba en una peluquería ahí haciéndose un corte de pelo, y una amiga de ella tiene un diario y aparece el nombre de este muchacho, por darte un nombre, se llamaba Juan, no sé, un apellido, Gaitán, darte un nombre así, y dice que él lee, dice, mirá, María, acá apareció el nombre de tu hijo, está en la cárcel, pero ¿sabe qué pasó? Que este muchacho, cuando empezó a leer en las paredes que decía socorro, él empezó a clamar, él empezó a pedir auxilio, él empezó a orar a Dios, y no solamente que él oraba, había una madre también del otro lado que estaba orando a Dios, estaba pidiendo auxilio, estaba pidiendo socorro, estaba pidiendo por su hijo, y existió la respuesta. Hubo una respuesta en esa oración, tanto de un hijo como de una madre, y resulta que el gran día llegó donde esta madre pudo interceder por su hijo, donde su hijo pudo interceder delante de Dios, y salió en libertad. Se comprobó que él no era culpable de lo que se le acusaba y salió en libertad. Ahora, qué importante es clamar, qué importante es gritar, qué importante es orar a Dios. Bartimeo no se cayó. Este muchacho que estaba preso, cuando estaba en silencio no había respuesta.
Pero cuando entendió que esos socorros que estaban escritos en las paredes era el socorro de gente que estaba justamente privada de su libertad, presos espirituales. Hay gente que no está preso en cárcel física, pero hay gente que hoy está presa espiritualmente porque no tienen paz, porque no tienen alegría, porque no saben por qué de un día para otro cayeron en pozo depresivo. Hay gente que está preso porque están presos por un vicio, por el paco, por droga, por bebidas como el alcohol, y no pueden salir. Pide socorro, pide auxilio, clama a Dios. La gente que